Buen día, buenas tardes. Eh, bueno, ¿sorpresa o no sorpresa? Quiero dar las gracias a don Jan Bosellur Coquiqueo, que está acá con nosotros, acompañándonos. Él viene de la radio y va a la televisión ahora, así que va a estar un ratito corto. Vamos a hablar de periodismo, principalmente ¿por qué? Porque está dedicado ahora a trabajar en los medios. Y cuando la noche que él se retira del fútbol, en 2019 en Copa América, de regreso a Santiago, conversando, yo le pregunto si en esa época la presidenta Bachelet lo había convocado para ser constituyente, las primeras comisiones que se generaron antes del estallido social y todo eso, si se iba a dedicar a la política o algo así. Y me dijo que no, que quería ser formador o en su defecto ser comentarista o comunicador. Y ahí yo le pregunto, ¿por qué comentarista y comunicador? Me dice, porque, en broma, tus colegas hablan muchas tonteras, me dijo, pero en el fondo quiero que la gente entienda que el fútbol es mucho más simple de lo que se presenta. Quiero un poco enseñar fútbol desde la vivencia que yo tuve. Y se cumplió, a eso está dedicado. Y de eso quiero que hablemos hoy día. Un poco de una persona que viene del mundo del fútbol a trabajar en comunicaciones, quiera que él nos haga un diagnóstico y nos diga cuáles son los errores que cometen los periodistas, de alguna forma. Y eso va a ser muy útil para ustedes. Así que, Jan, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es esa, o sea, ¿cómo se pasa del fútbol a las comunicaciones y cuál es el diagnóstico que haces tú un poco del periodismo desde afuera? Primero que todo, muy buenas tardes. Cuando Leo me hace esta invitación, normalmente soy bien jodido con mis tiempos porque tengo 4 hijos, entonces no, ando de arriba para abajo, pero cuando me comentó cuáles iban a ser los receptores de esta como interacción, uno se motiva porque en algún momento yo cuando estuve del otro lado, más allá que no hacíamos lo mismo, uno siempre valora a esa persona que está en una condición distinta o que a lo mejor es un poco más grande y en estos momentos está en donde uno piensa estar a futuro, se dé el tiempo, así que principalmente es por eso, porque he estado muchas veces desde el lado de donde están ustedes, escuchando a otras personas o su experiencia, entonces lo primero es eso, así que lo hago con mucha voluntad al venir acá, me gusta, no tengo problema. ¿Cuál es la pregunta? No, un poco como tu paso del sí, fútbol a ver, a las comunicaciones. Sí, entiendo. Más que el sentarme o el posicionarme en un podio de lo que está bien o está mal, yo no vengo con esa intención. La primera intención era, ¿sabes qué? Yo era medio reticente en su momento a hablar con la prensa, no porque invalidara su trabajo o creía que está mal, sino siempre puse el foco en lo que era mi actividad. A algunos les podía gustar, a otros no, pero no. Hablaba lo justo y necesario. Creí que si hablaba, por ejemplo, si uno habla toda la semana, ¿qué nuevo se va a decir? ¿Qué pasó en una semana a otra? ¿Qué ha evolucionado tanto en un equipo de una semana a otra? Yo por lo menos lo sentía así, entonces siempre me mantuve un poco alejado. Sí entendía que ya cuando me hice más grande que necesitaba hablar en las derrotas, yo prefería hablar en las derrotas que en las victorias. Eso lo establecí como política propia. Y después creo que más que hacer algo malo los periodistas, yo creo que somos súper complementarios los comentaristas o exfutbolistas con los periodistas. Yo me he dado cuenta, esto más lo digo como halago, ¿no? O como algo descriptivo, yo me he dado cuenta ya en las comunicaciones que hay cosas que yo nunca voy a poder manejar igual que un periodista. Y eso el periodista tiene que darle mucho valor y no querer imitar a lo mejor ciertos comportamientos de los exfutbolistas, que está difícil porque en algunos tenemos 20 y sumándole lo de cadete casi 30 años de mi vida en una cancha de fútbol. Entonces el valor agregado que uno tiene desde ese punto de vista creo que es casi inigualable. Después como uno lo comunica o no es otra cosa, pero por lo menos desde la experiencia es casi inigualable. Y los periodistas también tienen algo valioso que uno solo lo puede adquirir estudiando, cosa que ya se nos hace más difícil, ¿ah? Pero también hay una experiencia. Entonces yo creo que lo primero es posicionarse como periodista y darle valor a eso, valor al soporte académico que están teniendo. Yo me doy cuenta que yo no sé manejar la información. No, eso de chequear la fuente, a mí, yo no sé, tengo información, o si me puede llegar información, la derivo a un periodista porque no me siento cómodo.
Y creo que es poco ético si yo empiezo a manejar información y algo que no tengo los instrumentos académicos como para hacerlo, más allá de que estoy en las comunicaciones. Entonces, más que decir, ¿saben qué? Esto está mal, denle valor a lo que están estudiando. Yo creo que es lo primero. Si uno valora lo que hace y lo hace con pasión y amor, no tiene que fijarse mucho en el de al lado. Repito, no hay que ver a los... Hoy día hay dos como posiciones que se van representando en los distintos medios, que es la del exfutbolista y el periodista. Muchas veces los mismos medios las quieren instalar como antagonistas y no, son complementarios. ¿Por qué hablabas de las derrotas y no de los triunfos? Me llamó la atención eso. Porque creo que la labor de los no sé si líderes, pero la gente que se hace mayor y tiene cierta experiencia en los grupos de trabajo, en este caso el fútbol, tiene que ser padres de las derrotas. Las derrotas se tienen que más o menos responsabilizar en esos 4 o 5 referentes de plantel por edad, por currículum. Y en las victorias las tienen que asumir en general los 20 y tantos, pero ahí es donde, en la mala, en donde uno necesita que los líderes hablen, no, en la buena hablamos todo. Entonces yo sentía eso. Y ahí sí que puedo hacer cierta crítica. Hay periodistas que no se daban cuenta de eso. No, la verdad que no. No se daban cuenta de eso. No, es verdad. Tú una vez dijiste que, haciendo una metáfora con el fútbol, cuando uno enfrenta a la prensa, un empate 0-0 es bueno, que siempre tenía la mayor posibilidad de perder. ¿Es así o no? Sí, sí, y tiene que ver también una de las razones del por qué yo prefería a veces no hablar, porque uno en el momento que habla se expone. O para bien o para mal, pero se expone. Entonces, el periodista muchas veces no sabe eso. Yo lo estoy diciendo desde el lado de futbolista, lo que yo sentía. Porque hoy día mismo, y seguramente después ustedes van a estar también medios condicionados a líneas editoriales, ustedes pueden sentir una cosa, pero lo que demanda la audiencia o los televidentes son otras. Y ahí es donde choca la ética con lo que quiere la audiencia. Y yo siempre tuve claro que era lo que más producía cliqueos. Entonces, por eso siempre he sentido que el deportista que habla se expone. Se expone para bien o se expone para mal. Correcto. Pero se expone. Y eso, si lo tiene claro el periodista, lo puede usar a su favor o lo puede usar como una arma media tendenciosa. Y cuando hablabas, hacías declaraciones o entrevistas, ¿te preparabas? O sea, ¿tenías claro lo que querías tú decir o era lo que iba surgiendo en el momento? ¿Ibas con un mensaje, una cuña preestablecida o...? No, pero había que hay que situarse en el contexto. Yo entiendo que a veces uno tiene que darle cierto relato a lo que te estaba pasando. Después de una derrota, uno tiene que ser claro en la autocrítica, dependiendo de la derrota y de la forma de la derrota, uno tiene que ser incluso autoflagelante, pero siempre dejar espacio a que hay una recuperación que está en el próximo domingo, porque esto no era definitivo, y como siempre me pasó, darle mucho valor al trabajo que yo hacía, porque como siempre me entregué por entero, una cosa es el resultado, pero yo me entregaba y le dedicaba mucho, y eso quizás donde yo siempre me distancié de los juicios definitivos. Y ahí sí yo siento que, en cierto modo, no quiero generalizar, pero hay un sector de la prensa que lo seduce mucho el decir, por ejemplo, voy a abrir comillas, este jugador no puede estar más en este lugar, tiene que irse. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué te seduce tanto decir eso si el fin de semana que viene te puede decir lo contrario jugando? Yo creo que hay cierto apresuramiento en la sentencia. ¿Te pasó alguna vez que tú sientas que te hayan tergiversado, que te hayan sacado de contexto y que eso haya generado estos cachos que dices tú de alguna forma, estas exposiciones no deseadas? Muy pocas veces. Ya. La verdad, muy pocas veces, porque uno cuando te pasan ciertas cosas, después se logra algo, que el futbolista se pone el cassette.
Y en una entrevista que a lo mejor la contraparte tenía muchas expectativas de sacar juguito, como te pusiste el cassette porque sabes lo que puede pasar, no entregaste nada. Y se crea un círculo vicioso. Entonces, me pasó casi nunca, ¿no? Te puedo preguntar algo medio, no sé, medio como de más íntimo, pero sin dar nombre. ¿Había algún compañero que ustedes le tuvieran miedo cuando hablaba? Y dijeran, no, este va a meter las patas, sin dar nombre, obviamente. O sea, es que hay ciertas personalidades que no se pueden, uno no puede, a ver, en mi caso yo tengo una forma de declarar, un estilo y todos sabían cómo, pero uno también entiende que hay compañeros que necesitan comunicar otra cosa, porque en el fútbol, no sé, podíamos jugar un partido, un empate, y para mí el empate podía tener incluso cosas positivas, para otro compañero no. En el fútbol pasa eso, que dentro de un mismo equipo hay 11 verdades o 14 dependiendo de cómo lo sentiste tú en la cancha, entonces a partir de ahí es muy difícil crear relatos en conjunto. Casi siempre los relatos son individuales. En esta dualidad que tú hablas de roles, de conductor, comentarista, periodista, exfutbolista, el conductor o periodista tendría que ser el que aporta la información, el que aporta los números, y el comentarista tendría que explicar un poco el juego. ¿Cuál es tu método? Porque en el fondo hoy hay comentaristas que de repente en lo técnico, por lo menos a mí me parecen clases de geometría, o sea, me hablan del rombo, de la diagonal, de un montón de cosas que finalmente yo creo que mucha gente se confunde. O sea, yo que fui fotografista amateur a veces me enredo. Entonces, ¿dónde está, cuál sería como el método más adecuado según tú? Está muy bueno eso, esa pregunta. Una de las cosas del por qué yo empecé acá en las comunicaciones era porque quería entender esta industria, cerrar el círculo. Estuve del otro lado y ahora quería ver del por qué muchas cosas. Me interesaba. Otra era porque creía que sin el ánimo, sin el ánimo ni una pizca de arrogancia o soberbia, sentía que había que entregarle un poquito de contenido futbolístico real. Pero ese futbolístico real, cuando digo táctica, data, hoy día los datos para muchos clubes en el mundo, en el fútbol y para muchos deportes, la data es todo, es la verdad. Como ese, el dato mata relato, ¿no? Aplica mucho. Yo sentía y siento que ese lenguaje hay que ir enseñando y educando a la gente en ese lenguaje. Podemos decir todas estas cosas, rombo, no sé, corrimiento transversal, juega de interior, juega de extremo. Sí, podemos decir todo ese tipo de cosas que a veces pueden sonar sofisticados o que es un lenguaje para nicho, sí. Podemos decirla todas en la medida que antes o después las expliquemos. Yo creo que parte de ese lenguaje tiene que ir necesariamente enlazado con la explicación previa. Por ejemplo, un ejemplo más claro. Si yo hablo del entre líneas, ¿qué es el entre líneas? Ganó el entre líneas. Claro, pero si yo digo, ganó el entre líneas, ¿qué es el espacio que queda entre la línea de 4 centrales y la línea de 4 volantes? Ese espacio lo ganó el volante contrario, Foden, por ejemplo, que es un tipo que gana muchos espacios. Ahí se entiende mejor. Correcto. Entonces la gente, si tú colonizaste 3 personas de las 100 que estás viendo, ya esas 3 personas adquirieron ese concepto y seguramente la próxima vez que tú diga el entre líneas, ya lo va a tener interiorizado. Lo mismo pasa con otro tipo de lenguajes que yo creo que no hay que excluirlo, hay que incluirlo de forma progresiva, pero siempre emparejado de una explicación. Ahora, dentro de esa experiencia un poco didáctica que estás teniendo, ¿cuánto ayudó Bielsa en eso en ti? Que era un tipo que de alguna forma les venía a explicar a los futbolistas cosas súper complejas, pero que tenía que aterrizarlo a algo más simple para que los jugadores entendieran. Para mí Bielsa, en términos de aprendizaje futbolístico, también valórico, es una piedra angular no solo en el deporte, sino en mi vida. Yo de Marcelo Bielsa soy un agradecido eternamente. Él nos abrió un mundo táctico de conceptos que yo antes, con todo el respeto que le tengo a todos los técnicos que me formaron, porque aparte me enseñaron mucho de lo técnico, pero Marcelo es una persona demasiado adelantada, yo diría que unos 20 años. Cosas que nos dijo en su primera etapa acá en Chile, cuando recién llegaba, son las que pasan hoy día en el fútbol moderno.
en términos de velocidad, de intercambio de posiciones modernas que en ese tiempo se dieron, él ya nos las decía, entonces uno como que ahí ya uno tiene la magnitud, pero ahí te das cuenta de lo que significa. Pero claro, en términos de concepto me parece que es una persona demasiado importante, no solo acá, a nivel mundial. Ahora, el ser comentarista, cuando te toca un partido en directo, ¿fue difícil la primera vez o te sentiste cómodo de inicio con este relato, con esta descripción? Yo tengo que decir que para entrar a los medios me preparé. Porque soy de los que creo que la experiencia futbolística es una parte, pero después cómo uno lo canaliza es la otra. Y sí estuve en clase con gente que lleva mucho en los medios, estuve alrededor de, no mucho tiempo, pero sí varios meses preparando el desembarco porque entendía que no solo me bastaba con haber jugado, es una punta, pero después hay que tener otras cosas más para finalmente generar un mejor contenido, porque eso sí, nunca me he perdido de que esto al final del día, lo que hago, tiene una mezcla de entretención y fútbol, ¿no? Hay veces que uno entiende que el espectador, en este caso, no sé, a nosotros en ESPN ha llegado gente y me ha dicho, llego cansado de la pega y me río mucho, ni siquiera aprendo, me río mucho con los debates que se dan, entonces sí, me preparé sí para estar acá. Antes de que te prepararas, cuando jugabas fútbol, el día que te retiraste, voy a contar otra infidencia, Reinaldo Rueda estaba súper apesadumbrado. O sea, de hecho, te llamó después y te convenció que para que volvieras a jugar un partido. Claro. Pero, cosa que... pero ganaron. Pues, sí. No... Bueno, y ese día estaba tan apesadumbrado, obviamente que por perder a un importante jugador histórico, Jan es el único chileno que ha hecho 2 goles en 2 mundiales distintos. Ni Gabriel Sánchez, ni Marcelo Salas, ni nada. Sin ser delantero, en el momento que estaba jugando esas dos... Bueno, el partido con Honduras era delantero, ¿no? Sí. Sí, ya bueno, pero el segundo no era delantero. Bueno, el punto es que estaba muy apesadumbrado porque se le iba un referente del equipo, pero era un referente que comunicaba muy bien. Y ahí me cuenta el profe que eran muy pocos los jugadores que eran capaces de expresarse bien dentro del equipo. Y uno de ellos eras tú. La pregunta es, ¿dónde nace o cómo se genera esto de un Jan Bosellur que aparte de jugar bien al fútbol, habla bien, se comunica bien, que tiene mucho vocabulario, o sea, ocupas muchas palabras, ocupas muchos adjetivos, como que te tomas un tiempo para pensar, para hablar, eso obviamente lo has tenido toda la vida, no es algo que te preparaste ahora. La pregunta es media rara, pero ¿dónde nace eso? ¿Cómo se genera esto que no es tan común en los jugadores? En la Estación Central. ¿Ah? En la Estación Central, de donde soy, de Block 13, departamento 101. Sí, de una familia muy normal, pero sí siempre me despertaron y me invitaron a ser muy despierto con respecto a las cosas que pasaban no solo en el barrio, sino en el país. Siempre me incentivaron por la lectura, por la cultura, por música de todo tipo. Entonces, dentro de todas las limitantes que pueden haber tenido económicas, mi abuelo, yo me crié con mi abuelo principalmente, siempre estuvo ese incentivo. Tuve la figura de mi tío, que tú bien conoces, que también ha sido un referente desde todos esos puntos. No es que tuve una educación académica extremadamente alta, sino yo creo que tenía que ver con eso. Y siempre consumí mucho fútbol y deporte. Mucho, es una locura lo que consumí. Ayer estaba, por ejemplo, con el Bambino Poms y yo le comentaba cosas de su relato y sus descripciones que hacía en su inicio de la Liga Premier. ¿Ya? Entonces, con eso te digo, veía mucha... ¿No te inventó una canción? No. Ya, okay. Hice pocos goles como para que me entrara. Okay. ¿Por qué no incentivas a estos niños a leer, por favor? Que uno de los temas que acá en esta escuela preocupa un poco porque mucha red social, mucho teléfono, pero a veces poca lectura. Pero claro, uno... de las bondades de la lectura para que... Pasa que, a ver, uno también en el medio ambiente que está... tiene que interesarse por las cosas que tiene alcance. A lo mejor a través del smartphone también está la posibilidad de... Puede leer el Quijote.
Claro, o ver, salir un poquito de la caja, yo le llamo eso, ver qué está pasando, por ejemplo, hoy día en América, los fenómenos políticos, culturales, yo creo que hay que empezar a invertir en el intelecto, en lo cultural. Qué buena. Ese es un activo que a veces uno no lo nota, los beneficios que te puede traer. Te trae muchos beneficios para la vida laboral, para la vida familiar, innumerables. Te hago una pregunta cultural. ¿Cuál fue el país más machista donde tú jugaste? Eh, ¿Será México? México y Chile, esa es la pelea. Ya. México me parece que es ¿Qué un te pelín. parece que haya una presidenta mujer en México? ¿Te Bueno, lo habías imaginado alguna vez? no, la verdad no, la verdad no. Pero está bien, o sea, México es un país muy particular al cual le tengo un excesivo amor y cariño, entonces siempre voy a querer lo mejor para ellos, pero sí me sorprendió mucho. Mi última pregunta y después voy a dejar que los chicos hagan un par de preguntas. En la final de la Copa América 2015, cuando todos se celebraban, estaban todos felices, hito histórico, nunca en la vida se había ganado nada, tú dijiste, me alegro de haber ganado acá en un lugar donde en algún momento hubo mucho sufrimiento, pena. Obviamente que fue un mensaje potentísimo y que yo creo que genera un quiebre, porque hasta ese momento a todos los futbolistas, artistas les decían no te metas en política, no hables de cosas que son medias controvertidas y tu mensaje fue súper bien recibido, fue transversal. ¿Dónde nace eso? ¿Cómo se genera ese mensaje que fue, por lo menos para mí, es icónico y es un tema relevante? Yo siento que el futbolista sí adhiero en cierta medida que cuando, ojo con usar plataformas que son, a ver, no te digo inmaculadas, pero hay como ciertos códigos de conducta, pero eso, el futbolista cuando ya se desprende de la vestimenta, del short y los zapatos del fútbol, también es persona y también tiene un espacio para opinar, y en política, ¿y por qué no? En la medida que uno también entiende que hay una contraparte, en la medida que se practique la tolerancia. Yo creo que el generar temas tabú para ciertas profesiones no está bien. Se puede opinar de todo con un respeto. Yo tengo amigos de todo el arco político. Correcto. Entonces, y les tengo mucho cariño. Entonces, y no me va a cambiar su opinión y espero que no la mía y parece que no. Entonces yo creo que nunca hay que restarse de ciertas opiniones en el lugar adecuado. Yo en ese momento entendí que era una buena instancia. Después de un partido no lo iría, no sé. Capaz que no lo iría. Yo creo que siempre hay un momento, un contexto. Sentí que también ese era un contexto en donde Chile estaba a nivel de selección logrando algo que era icónico y me parecía oportuno hacer una mención porque nunca se había ganado ahí en ese estadio a partir Era Mufa que estaba en ese. claro, a partir de ese tipo de lo que pasó, lo terrible. Así que no me arrepiento en nada. ¿Preguntas para ambos, señor? Sergio. ¿Cuál fue el momento en que dijiste que querías estar en los medios de comunicación? Cuando me retiro y siento que como al mes ya como que me habían sondeado de algunos medios, pero quería ir a un lugar donde yo sintiera que el desembarco podía ser dentro de las cosas que ya he enumerado. Hoy día mismo también hablar del fútbol internacional me seduce mucho. La cadena en la que estoy, que es ESPN, fue de las cosas que me sedujo mucho, el tener contacto y participación en el fútbol internacional me vuela eso, me saca. Entonces, ahí en ese momento ya también como que decidí, y como te dije, quería comprender qué pasaba del otro lado. Siempre me preguntaba mil cosas. ¿Por qué se ponen y se instalan ciertas verdades? ¿Por qué se instalan temas que no son relevantes? Yo siento que ahora medianamente lo entendí. No estoy de acuerdo, pero lo entendí. O sea, yo decía, ¿qué tan relevantes son las dinámicas de grupo? ¿Qué tan relevante es si se pelea un jugador con otro en un entrenamiento de la semana y discutieron? La negociación de los premios. Claro, hasta por ahí puedo llegar. Pero ¿qué tan relevante podría ser? Que todavía no lo encuentro. Yo cuando a veces me toca ser partícipe de ese tipo de discusiones,
siempre pongo ejemplo, los mismos grupos de trabajo de los que ahora soy parte. Acá nos llevamos todos bien, todos somos amigos. ¿Por qué pretendemos que el fútbol tenga, o los planteles tengan cierto lugar como inmaculado, impermeable de cualquier cosa mala, si son grupos de trabajo que los componen personas? Lo mismo que me pasa en la radio o en ESPN, son grupos de trabajo que no son todos los mismos caracteres, te lleva mejor o peor con alguno, entonces eso todavía como que me sorprende. Diego. Jan, buenos días. Primero que todo, agradecerte la oportunidad. Hace poco ocurrió una situación, y me tomo lo que tú dijiste, de este antagonismo que se quiere imponer entre el periodista y el exfutbolista. La situación de Jorge Valdía con Francisco Sagredo. ¿Qué opinas al respecto? Eso, porque yo creo que bueno que existan ese tipo de debate. Qué bueno que existan ese tipo de debate, qué bueno que se puedan contraponer los dos argumentos. No, me parece que esas cosas son más virtuosas que negativas. No tengo, en la medida que, claro, que le demos espacio a los argumentos y finalmente después el público en sus casas va a definir con qué postura se queda. Pero te imaginas, tuviéramos un panel muy parecido, yo creo que esas cosas no se dan. Yo creo que celebro todo ese tipo de cosas en cierto contexto de respeto, sí, al final. Diego. Buenas tardes. Bueno. En un principio tú mencionaste que nunca tuviste mucho interés por los periodistas y los medios de comunicación en temas de responderle o de dar entrevistas, pero ahora tú mencionaste de que no le veías mucho sentido a ciertos temas como de chisme, como de por qué se peleó un compañero con otro. Tal vez eso podría haber producido también uno de los motivos de por qué estaba tan lejano al tema. Sí, la verdad sí, los contenidos. Pero desde acá también te tengo que decir que entiendo el porqué de esos contenidos. Entiendo que el chileno es copuchento. Sí, está revivió la farándula ahora, no, obvio. Y el argentino también. Obvio, el sudamericano culturalmente le gusta saber qué pasa con el de al lado, porque vivimos más apegados. En mi barrio yo me sabía todas las copuchas. Entonces, encuentro que tiene sentido. Ahora, uno como futbolista o tomaba parte o no tomaba parte. Y entiendo que muchos siempre me hablan, ahora que son compañeros de trabajo, me dicen, pero sí, nos sorprendió mucho que estés trabajando en prensa si tú nunca hablabas. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro. Yo veía cómo encaraba mi trabajo. Eso no quiere decir que yo encontrara que la labor del periodista fuera mala, ¿no? Hay cosas que yo me restaba. Alberto. Que está como el límite que usted tenía entre la prensa y los de trabajo que facilita como a la hora de poder comunicar mejor. ¿Cómo? Perdón, Alberto, no. Como hacerlo de una manera más simple, al no tener los límites como con ciertos temas. Se le hace más fácil comunicarlo desde esa como lejanía, como para no introducir juicios dentro de las situaciones. Como mantenerse más objetivo, más... ¿Desde mi labor como comunicador o...? Ya, a ver, sí, corrígeme si me equivoco. Tú me dices que ahora desde mi labor de comunicador, yo si adquiero ciertos grados de limitante a la hora de hablar de temas que fueron compañeros hace poco, eso. No, porque digo, a ver, no tengo límites futbolísticos ninguno. El otro día a propósito me encontré con una persona que juega fútbol, que fuimos compañeros, que tenemos cierta cercanía. Entonces le decía, ¿cómo estás? Y me preguntaba cómo era la labor de los medios. Me dice, ¿cómo te ha tocado esto de a veces tener que criticar a colegas o ex colegas? Le digo, a mí no me lo tomo de una forma profesional, porque yo lo estoy haciendo con el mayor respeto del mundo, mayor respeto, porque sé lo difícil que es estar en una cancha, sé lo difícil que es que te critiquen. Entonces, por eso mismo, yo si fuese futbolista ahora, preferiría que me criticara un exfutbolista que entiende y que supo que vivió la experiencia mía, que sabe cómo el familiar se comporta. Por lo menos yo trato siempre de hacerlo con ese cuidado. Muchos me pueden tildar de tibio, moderado. Voy a seguir siendo tibio y moderado porque estuve del otro lado. Sé lo que pasa. Correcto. Entonces no pretendo ser algo que no. El de al lado, si critica más y pasa un límite,
Él tendrá sus razones. Yo las mías me voy a ir siempre por esta línea. Después, con respecto a los otros límites, de situaciones que la que decías tú, que no tienen que ver con lo futbolístico, es que ese no es mi ámbito de trabajo, como te decía. Si fuese periodista, quizás, pero ahí no tengo las competencias, ni manejo de información, ni saber cómo darla en el momento, ni chequeando fuentes. Entonces yo creo que no es algo en que no tengo por qué meterme. Vicente. Jan, buenas tardes. A raíz de las polémicas que señalaba Diego, uno de los debates que se ha ido instaurando es que para hablar con autoridad en los medios de comunicación necesariamente tienes que ser periodista. ¿Sientes que es así? Y si la respuesta es sí, ¿te gustaría estudiar periodismo en algún futuro? No, creo que para hablar con autoridad hay que, primero, hay dos elementos. Uno, o haberlo, en este caso el fútbol, o haberlo jugado mucho. Pasa cuando se dice autoridad por haberlo jugado, tú también lo puedes hablar por autoridad si has jugado de forma amateur. Eso también es jugar fútbol. Entonces no creo que, por eso no creo que sean antagonistas. Ahora, hay un extra que es que los que fuimos futbolistas profesional y si estamos comentando fútbol profesional, claramente hay un extra, pero nuestros límites, según mi opinión, se reduce a la cancha. Entonces ahí es donde entra el periodista a exponer todo lo académico y todo lo visual, porque también ven mucho fútbol. Entonces por eso creo que son complementarios, no se puede inhabilitar. Qué bueno que se generen debates, sí, pero son totalmente complementarios. Creo que hay muy buenos periodistas que saben mucho de táctica y de fútbol. Obviamente que saben mucho de táctica y de fútbol. Hay premios nacionales de periodismo que no han sido periodistas. Sí. Entonces ahí te doy dos ejemplos de que se puede hacer tranquilamente estas cosas. ¿Te gustaría hacer periodismo? No sé si quiero manejar información. Soy más feliz comentando solo fútbol que manejando información. No quiero saber una cosa acá y después no me interesa golpear con eso. No me interesa golpear con una noticia. Tommy. Buenas tardes, Jan. Quería saber cómo fue el recibimiento de los medios al entrar tú como periodista en este día. ¿Cómo te recibieron a ti? A ver, me imagino que siempre te pueden mirar como con expectativa o de a ver cómo lo va a hacer, míralo, está bien, sabemos que sabes de fútbol, sabemos que fuiste futbolista, pero vamos a ver cómo lo comunica. Siempre va a estar eso, y entiendo que es parte de los grupos de trabajo, pero no tendría nada que decir negativo. Me recibieron, como me imagino, se reciben a todas las personas que llegan a trabajar. Después está en uno mantenerse o no en los medios. Yo creo que un poco la pregunta, disculpa, apunta un poco más a que si sentiste en algún momento un sesgo por no ser periodista estar ahí. No, y no me hubiese interesado tampoco. Ya. La verdad, siendo muy respetuoso, no, o sea, no, porque tengo claro mis límites. Desde el minuto uno he tenido claro mis límites. Yo no voy a competir con un periodista. No voy a competir, porque yo en esa liga no juego. Es una liga en muchos términos superior a la liga que juego yo. La liga que juego yo es más limitada que la que juega un futbolista, es un periodista. Mi liga solo se reduce al campo de juego y a algunas cosas que se desprenden de manejo de grupo, de sensaciones, de experiencia. La liga del periodista es más amplia. Constanza. Todas sus aristas, que sea como comentarista, periodista, prensa, y qué es lo que hace falta en este rubro, y qué es lo que sobra, entre comillas. Brava la pregunta, porque yo llevo poquito en esto. Ahora sí uno se va dando cuenta que el monopolio de la información ya no lo tiene la televisión, ni los medios escritos, ni los portales.
Entonces eso, claro, reduce ciertos puestos laborales, pero a la vez lo agranda infinitamente, porque ¿cuántos habrán acá en la sala? ¿40? Sí, más o menos. ¿40? Acá hay potencialmente 40 medios. Así es. Eso antes era impensado. No. Acá pueden haber 40 ideas. Si hay 3 ideas buenas, estamos hablando de que pueden reventar con un medio. Eso antes no pasaba. Antes tú tenías que ir a hacer tu práctica a cierto lugar, que te daba prestigio y así, así. Hoy día eso no pasa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las audiencias son tan... No hay como darle un diagnóstico, creo no tener un diagnóstico claro. Hay una crisis de medios. Ahora bien, esto que estoy hablando de tener acá potencialmente 40 medios y en plataformas que te dan libertad, que no te entregan un marco regulatorio, yo creo que eso se va a regular. Creo yo. A mí, creo que la libertad que te dan lenguaje, en líneas editoriales, estas distintas plataformas, todo lo que sea web y eso, en algún momento va a tener un equilibrio. Porque con lo rígido que a veces pueden ser la televisión, la radio, sí te entregan responsabilidad, te entregan equilibrio y te entrega un marco donde uno se mueve. Acá es una pecera con tiburones. Pero eso va a ser un poco como en la economía, que los economistas clásicos hablan de la libertad absoluta para que se equilibre el mercado. ¿Este equilibrio se va a dar por una comisión del mercado financiero de la información o va a ser algo espontáneo, crees tú? Yo creo que de los medios más informales van a tener flexibilidad de lenguaje, flexibilidad de línea editorial, pero van a tener que agregarle cierto marco y manejo de información responsable. Hacerse responsable. Sí, porque si no, no van. ¿Sabes por qué? Porque la misma audiencia te va a castigar. Joan. Sabes que me voy a quedar con un tema que hablaste al principio, que era acerca de las virtudes de los comunicadores y de que tú tomaste algunos ejemplos cuando eras más joven. En este tema me gustaría preguntarte dos cosas, que sería, ¿qué virtudes tú pudiste notar que les faltaron en tus tiempos antiguos como jugador a los comunicadores y a los periodistas? ¿Y qué virtudes deja ya Posseyur para esta futura camada? A mí me hubiese encantado, pero a veces lo que le gusta a uno no necesariamente es motivo de masas, tiene que ver con lo que uno hace. A mí me hubiese encantado, y yo puedo estar hablando 4 horas y media y más de táctica, y podemos desmenuzar un partido. Me encanta, y eso me hubiese encantado que hubiese existido antes y también ahora, y que desmenuzáramos bien. Mira, ¿sabes qué? Pasó esto en la Champions, en la final, y mira esto, y dedicarle 1 hora, y puedo hablar la verdad 1 hora y más. Entiendo que eso no es del gusto de todos. A mí me hubiese encantado que hubiese habido más espacios de fútbol duro, ¿ah? Y creo que no lo hay. Creo que también hay un espacio... O sea, ¿te habría gustado el Sapito Livington hablando más de táctica en esa época? Claro, por ahí. Ya, no quiero ok. hacer, pero también uno entiende que la audiencia quieren algo no tan sofisticado, porque no está uno cuando llega después de la pega, no está para, mira la línea 4, esas cosas. Bueno, a mí me hubiese encantado. En eso creo que me gustaría ver más, como más contenido de aquello. El fútbol es distinto porque, por ejemplo, si tú ves una transmisión de golf de un mayor, por ejemplo, el comentarista te dice, bueno, y ahí va Scottie Scheffler con el hierro 8 para el par no sé cuánto, en una distancia de tanto. Es chino, mandarín, Sí. para todos nosotros, pero se supone que está pidiendo a gente experta en golf. Pero en el fútbol, en el tenis también, pero en el fútbol no te podés ir tan profundo. No, ¿Por qué? Porque es más democrático, ¿por qué? porque el deporte más popular del mundo y lo va a seguir siendo, entonces... Y está lleno de expertos. Sí, O sea, es como, claro, entonces yo creo que si yo tengo que incorporar lo que te decía, ese lenguaje que me puede gustar por momento, acompañado de la explicación, porque si no, claro. en este nuevo rol de periodista comunicador, ¿ya te tocó vivir la experiencia que viven los periodistas cuando tú llegas a un lugar y te dicen, ¿y usted qué hace? Periodista. Ah, ¿quién llega a la U? ¿Te ha pasado que te preguntan eso? Y cuando tú dices, no tengo idea, como que te No, la verdad no. ¿No? No, parece que Ya te va a tocar. no, que pareciera que he sido lo suficientemente claro como que cuando
en esos temas, más que mi opinión, no, como que no, nunca he dicho, traigo una información. No, es muy difícil. Si lo digo, es puro leseo. No es que sea verdad. Cuando digo, no, me contaron algo, eso no. No, mentira. Influencia. Yo tengo con algunos ex compañeros, sigo hablando. Me han contado, pues, tenemos confianza de muchos años con algunos. Nunca le he preguntado, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa ahí? Porque, pregunto en serio, ¿de qué me va a servir eso a mí? Si la gente me imagino que cuando me ve o sintoniza, de mí no está esperando que diga, oye, se peleó este con este, información calentita, recién salida del horno. De mí está ¿Y esperando. tus compañeros que están jugando te contarían a ti que están en los medios que le están haciendo cacama a alguien o no sé, algo así? ¿Cómo me contarían qué? Si le están haciendo cacama al técnico, alguna De cosa. partida, hacer la cama al técnico nunca lo vi, pero, No, pero me han contado cosas y no me pero me han contado cosas no en el ámbito de chisme, sino amistades sinceras que uno se cuenta problemas del trabajo con el amigo. Entonces, no, repito, no me pasa. Una última pregunta porque ya te tienes A ver, que ¿qué ir hora y es? lamentablemente estamos limitados con el tiempo. ¿Algún comentarista que antes de ser comentarista a ti te gustaba o que te es referente o que te gustaría imitar o que tú destacas, sea exfutbolista, sea periodista, no sé? Siempre me gustó, antes de, cuando estaba del otro lado, me gustaba la parte, a ver, ¿cómo decirlo? Me gustaban muchas caras de Guarelo. Lo encontraba un tipo que en sí mismo ya era un imán de cosas, que en el manejo de información fue adelantado en mucho tipo de contenido. Siempre no adhiero en muchas cosas, pero sí siempre me despertó respeto profesional por cosas que él hacía. Después, en general, hay varios que siempre he tenido Gonzalo Fuyú, siempre he tenido un respeto por él. Esos dos son, bueno, Guarelo sí, periodistas. Total, son como dos polos distintos. Claro. ¿Y exfutbolista? Es futbolista que la verdad no Marcelo Espina. Si me voy ya un poco más afuera, me gusta mucho lo que hace yo te pregunto en general. Marcelo Espina, Diego Latorre. En Argentina hay muy buenos comunicadores, muy buenos futbolistas que explican el fútbol de muy buena manera, y acá en Chile también hay muy buenos periodistas, que el Leo Burgueño me gusta mucho. Danilo Díaz, he tenido la posibilidad de trabajar con él. En general, eso te voy a decir. Carlos Costa, el equipo del ADN, Carlos Costa, Rodrigo Hernández. Bueno, cuando a mí me toca entrar a los medios, una de las razones del por qué entro a ADN era porque me gustaba mucho, o gran parte de cómo manejaba la información. Quería aprender de la experiencia de Danilo Díaz, quería aprender del oficio de Guarelo, de lo que comunica Costa, de Rodrigo Hernández. Y la verdad que en ese sentido no me arrepiento ni un poquito, porque siento que cierta escuela me han corregido, me han enseñado mucho. Entonces siento que llegué a un lugar que me han tratado de forma espectacular y he aprendido mucho. Y las mujeres en el periodismo deportivo. Esta sí que es la última. Sí, está buenísimo eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? O sea, más que te parece. ¿Cómo ves y cómo evalúas a las mujeres que están en el periodismo deportivo? He tenido el placer de compartir con la Grace Lascano, espectacular. Después ahora estoy con Rocío. Con Rocío también. Ella hace más relatos. Es motivarla. A ver, sí, yo creo que es innegable que hay una brecha, no lo voy a decir yo. Pero esa brecha se puede compensar con una sola cosa: consumiendo fútbol. En este caso yo hablo del fútbol, puede ser para cualquier otro deporte. Consumiendo fútbol, sabiendo hasta quién es el jugador de la banca
del Brighton, el número 15. Información viendo muchas horas de partido. Yo creo que se puede aprender de todo, sobre todo la mujer del fútbol, viendo mucho. No hay otra receta. Es ver horas, que el fin de semana nos salgan de la tele viendo, consumiendo mucho fútbol. Si te pasa una semana y viste menos de 8 partidos, es que no hiciste las cosas bien. Yo cuando veo menos de 8 partidos, sin contar los resúmenes, es porque me siento mal. Hay que ver mínimo eso. Estáis faltando la pega si no lo haces. Es que éticamente, después, ¿cómo te vayas a sentar a discutir si no viste un mínimo de 8 partidos? De hecho, ahora por venir acá me estoy perdiendo un partido preparatorio de la Euro. Pero bueno, ya. No te quitamos más tiempo. Muchas gracias, Jan. Un aplauso para Jan, por favor. Tu casa, bienvenido, cuando quieras.